Hola disfrutones. Hola. Esta vez estamos fuera de España. Estamos en Berlín, en la capital de Alemania. Hemos venido por un motivo muy concreto y es que he conseguido plaza para correr la media maratón de Berlín, que es una de las más míticas dentro del mundo de los corredores. Berlín tiene muchísimo que ver. Nosotros, como tenemos también la carrera, lo que vamos a dedicarnos es a descubriros lo más esencial. Y ya volveremos otra vez para verlo más en profundidad, que yo creo que nos vamos a quedar con ganas de ver muchas cositas. Aquí detrás de nosotros, con esa bandera de Alemania tan espectacular, está el Reichstag, el Parlamento alemán. En 1933 su incendio provocó la subida del partido nazi porque le echaron la culpa a un pobre hombre que por lo visto era holandés, comunista, que había venido aquí a una obra, que era un albañil. No se sabe muy bien si fue o no el causante del incendio. La cosa es que Hitler desde ese momento utilizó el incendio como estrategia de ir en contra de los comunistas, y en ese momento el partido nazi es cuando empezó a conseguir mucha popularidad y muchos votos. Su aspecto actual, que está principalmente marcado por esa gran cúpula de Norman Foster, es de 1990. Podéis visitar el edificio por dentro y subir a la cúpula, donde además hay un restaurante. Y este es uno de los mayores símbolos de la ciudad de Berlín, que es la Puerta de Brandenburgo. La original era del siglo XVIII y era precisamente eso, una puerta que daba acceso a la ciudad, que por entonces estaba amurallada y donde se pagaba pues, los peajes por entrar en la ciudad, comerciar y esas cosas. Posteriormente se construyó esta puerta, que es la que podéis ver hoy en día en piedra con ese estilo así romano, y lo que ha sido es testigo de muchísimos avatares importantísimos de la historia. Por esta puerta pasó ni más ni menos que Napoleón con sus tropas cuando conquistó Alemania. Y luego se ha erigido como símbolo de las victorias militares, y de hecho es un escenario que utilizó muchísimo Hitler para darse esos baños de masas y esos grandes desfiles de las tropas nazis. En la calle de Ulmstrasse encontraréis unos paneles en los que podéis ver lo que aquí había en su momento. Sabéis que Berlín, cuando entraron los aliados, la ciudad quedó casi completamente destruidos, todos los edificios. Entonces estos paneles informativos nos sirven para que nos podamos hacer una idea de cómo era la ciudad por aquel entonces. En este parking que está detrás, en el que aparentemente no hay nada, bueno, pues aquí era donde estaba el búnker de Hitler. Fue volado en 1947, el pueblo alemán quiso que así fuera y que no quedara ningún monumento, ningún vestigio que pudiera dar lugar a que peregrinara por aquí ningún nostálgico del régimen. Y además, justamente al lado de este sitio es donde se ha hecho el memorial o el monumento a todos los judíos víctimas del nazismo y del holocausto. Ni más ni menos que 3.000 bloques de hormigón ahí a lo largo de toda esta explanada. Es impresionante, no sabes por qué, pero se te ponen los pelos de punta ir paseando por aquí con el silencio, con este color. Kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. Aquí detrás tenemos el puente de Oberbaum, todo un símbolo de Berlín. Está sobre el río Spree y es muy famoso porque separaba los dos distritos que dividía el muro de Berlín. Oberbaum significa el puente del árbol, y eso quiere decir que en la época medieval ponían en medio un tronco con espinas para que la gente no pudiera colarse por la noche, porque se utilizaba también para el control de impuestos. Como veis, en la parte de arriba pasa el metro y por la parte de abajo pasan los coches. Es muy curioso, es como una especie de puente con dos alturas. Y desde aquí es desde donde podéis ver la parte que mejor se ha mantenido, el muro de Berlín, y todas las pinturas maravillosas de arte urbano en el East Side Gallery. Imaginarte que en esta misma ciudad, que hace unos años, no tantos,
pues la gente no pudiera cruzar de un lado a otro, que supieras que si intentabas saltar este muro de aquí te podían matar. Más allá del valor artístico que tiene hoy en día, desde luego el muro de Berlín lo que tiene es un valor histórico muy importante, que queda en recuerdo de todos esos miles de personas que intentaron cruzar el muro y de todas esas familias que estuvieron divididas durante tantos años. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you? Mirad cosas de Berlín, al lado de esa avenida con esos edificios tan soviéticos. De repente, este edificio como de los años 50, tan bonito. Aquí tenemos el Museo de la Topografía del Terror, que se encuentra donde antiguamente estaba el cuartel general de la Gestapo. Hay unos paneles en el que os explican el horror nazi y los sufrimientos que produjeron la Gestapo. Como sabéis, era la policía de información del nazismo. Estamos llegando a uno de los puntos también muy míticos y esenciales de vuestra primera visita a Berlín, el Checkpoint Charlie. Es el único punto fronterizo que queda de la época de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial y después del Tratado de Potsdam, Berlín se divide en 4 partes. Una parte para Francia, otra para Inglaterra, otra para Estados Unidos y otra para la Unión Soviética. Aunque enseguida las partes inglesa, francesa y americana se unen y crean la RFA, la República Federal. En ese momento es cuando los rusos ya se cabrean del todo, montan el muro de Berlín y de ahí el Checkpoint Charlie. Antes de llegar veréis un montón de fotos de cómo se vivía en esa época. Hay un trozo del muro. Tened en cuenta que el muro, hoy en día quedan trocitos, por así decir, el más grande, el East Side Gallery, que es donde están todas las pinturas, pero que es que llegó a medir más de 162 kilómetros. Aunque esta mañana hemos estado visitando la parte de East Side Gallery del muro, eso estaba mucho más al este. Para que os hagáis una idea, el Berlín del Este empezaba desde la Puerta de Brandenburgo. Cerca de la Puerta de Brandenburgo está la plaza de Potsdam, que lo que pasó es que quedó totalmente dividida por el muro. Un trozo estaba en el este y otro en el oeste. Estuvo muchos años abandonada e incluso después de la caída del muro la han reconstruido con edificios modernos y ahora es una zona muy comercial y de muchísimo jaleo. Una embajadora de nuestro canal, que se llama Karin, nos ha recomendado venir a cenar a este sitio, Schnitzelei. Los schnitzel son como unos filetes empanados, cachopos alemanes, yo creo, lo voy a llamar así. Hay de pollo, de pavo, de ternera y aunque es originalmente un plato austriaco, aquí en Berlín son súper típicos. No podéis venir a Berlín sin tomar schnitzel. Not blue. Not blue. Hola, hola, enhorabuena. Muchas gracias. Mirad qué bonita es la medalla de los 21 kilómetros conseguidos. Venga, pues ahora ya se acabó la carrera. A enseñar más cosas a los disfrutones. Corre, corre, Me va a corre. estallar el cerebro, necesito descansar. No, tú puedes. Venga, vamos, vamos. ¡Vamos! Volvemos al barrio de Mitte, donde estuvimos anoche cenando. Y Sandra, que se ha empollado muy bien esta zona, nos va a enseñar sus patios berlineses, que son muy auténticos y tenemos mucho que contaros ahí. En este distrito se encontraba uno de los puntos principales donde residía la comunidad judía de Berlín. Y efectivamente los patios es de los puntos más escondidos, disfrutones. Los patios o los Hofe berlineses se crearon a principios del siglo XX con un estilo muy moderno, porque no solamente se concibieron para albergar empresas, sino también como centro de ocio. Y de hecho se dice que pudieron salvarse de la censura del gusto imperialista de la época porque estaban escondidos precisamente. En 1974 se declaran conjunto histórico artístico, pero es en 1990 cuando se rehabilitan
y adquieren este aspecto impresionante que tienen hoy en día. En toda esta zona de los patios y de Mitte es donde se produjo aquella fatídica famosa noche de los cristales rotos, en la que las SA, las fuerzas armadas, digamos, de Hitler y del partido nazi, les rompieron los cristales, robaron y quemaron las tiendas de los judíos, y todas esas historias que hemos visto mil veces en el cine, en libros, pues cuando paseas por aquí te puedes perfectamente dar cuenta de cómo se vivió esto, y hace relativamente poco tiempo. ¿Sabéis quién es este? Ampelmann, el señor de los semáforos. Es otro de los iconos de Berlín. Es el típico señor que aparece en verde y en rojo en los semáforos. Viene de la época soviética, pues es como años 50, pero tiene mucho encanto. Yo voy a ver si me compro una camiseta con Ampelmann. Hemos entrado en los patios por el callejón de los pollos muertos. Los pollos muertos fue un grupo de chavales que después de la reunificación de Alemania, bueno, pues con esa ansia de libertad y de ir contra las normas establecidas, compraron este callejón para expresarse libremente y llenarlo pues de estas pinturas, de estos grafitis urbanos. Sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Ahora estamos en Alexanderplatz, una de las plazas más famosas en Berlín y donde tenemos 4 cosas que ver. Tenemos la iglesia de Santa María aquí detrás, toda esa piedra que tiene por fuera. Por dentro dicen que está toda calada en blanco y que es inmaculada, con un blanco de esos que duele los ojos. Detrás de la iglesia de St. Mary tenemos la torre de telecomunicaciones de la televisión berlinesa. Y durante muchos años fue el edificio más alto del Berlín Este. Lo único que vamos a buscar, porque no veo desde aquí, es el reloj mundial. Y al otro lado de la plaza, el ayuntamiento. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Otro importante epicentro turístico en Berlín es la isla de los museos, que es una pena porque nos vamos a quedar sin entrar en alguno de ellos que a mí me apetecía mucho, pero bueno, que sepáis que en esta isla hay 4 cosas fundamentales que ver: la catedral, el Forum Humboldt, el Museo Nuevo y el Museo de Pérgamo. Aquí detrás de nosotros está el Forum Humboldt. Está construido en 2020, pero sobre la base de lo que fue el Palacio Real del siglo XVI que había en Berlín, que fue absolutamente destruido en la Segunda Guerra Mundial. Aquí también en la isla de los museos tenéis la Catedral de Berlín. Aunque es de 1895 o neobarroca, está muy rehabilitada porque fue muy dañada en la Segunda Guerra Mundial. Si entráis, que desde luego merece la pena hacer una visita, dicen que es muy espectacular la cripta, donde se encuentra una dinastía de la realeza alemana, los Hohenzollern. Estamos ahora en uno de los barrios más auténticos de Berlín, el barrio de San Nicolás. Está presidido por la iglesia de San Nicolás, que es esta que tenéis detrás nuestro. Es del siglo XIII, súper bonita en piedra, muy chula. Y la peculiaridad de este barrio es que se ha intentado mantener pues ese aire y esa arquitectura medieval, utilizando como modelo una casita que quedó en pie y es con la que se reconstruyó el resto del barrio. Y realmente en este barrio de San Nicolás os puede recordar a otras ciudades menos castigadas por la Segunda Guerra Mundial, como Colonia o como Múnich. Y ahora vamos a comer aquí en el George Breu, que es algo así como la cervecería de San Jorge. Es muy tradicional, es de comida auténticamente alemana con sus buenas cervezotas, y vamos a celebrar nuestra carrera y lo bien que nos lo estamos pasando en Berlín. Pues
Pues después de este menú tan tradicional de salchichas y codillo, lo vamos a cerrar también con un postre súper típico, que es el Apple Strudel. Mirad, mirad. Después de haber comido fenomenal, ese codillo riquísimo, hay que dar otro paseito y acabar de ver lo que nos falta. Ahora mismo estamos en nuestra primera parada de la tarde, que es en la Bebelplatz. Es tristemente famosa porque en los primeros años del nazismo aquí en esta plaza es donde se produjeron las quemas de libros. En esta plaza tan bonita y tan grande y tan espectacular y llena de edificios, ¿a cuál más bonito? Como por ejemplo el edificio de la Ópera de Berlín. Continuamos hacia la Gendarme Market, el mercado de los gendarmes, que es una plaza que es muy peculiar porque tiene dos iglesias gemelas. Lo que pasa es que una es la francesa y otra la alemana. Otra característica fundamental es que si venís en Navidad, por favor no os perdáis el mercado navideño que hay aquí. Es un mercado de estos alemán muy cookie, con puestecitos de dulces y de piececitas para vuestros belenes. Es muy bonito. Blue moon, been one or two since I Bueno, disfrutones, pues con esta cara de cansancio que tengo ya después de haber corrido y haber visitado tantas cosas, pues vamos a tomarnos una copita en la barra de este hotel tan chulo que tenemos. Mirad qué bonito. Se llama el Motel One Bellevue. Hay varios por la ciudad. Nosotros estamos en el 1 porque era el que estaba más cercano a la salida de la carrera. De todas formas, en nuestra web os vamos a dejar muchísima información sobre el hotel, sobre las rutas que hemos hecho para visitar, que Berlín es enorme y tenéis que tener una organización. Si en vuestra ciudad se corre también media maratón, me avisáis y vamos Andrea y yo para allá. Yo a correr y ella para enseñaros la ciudad, así nos la gastamos los disfrutones. Yo a disfrutonear y a hacer fotos chulísimas como las que vamos a colgar durante toda esta semana en nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Así que si no nos seguís, hacedlo. Nos vemos la semana que viene en... Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.